primero, muchas gracias a todos los que estéis aquí presentes por venir a acompañarnos en esta presentación de la 15ª edición del Festival Intercéltico de Avilés y Comarca. Y bueno, la verdad es que ahora mismo estoy bastante emocionado. Estaba viendo el vídeo, mira que ya lo había visto, y bueno, esta musiquilla se le mete uno hasta los tuétanos, ¿no? La verdad es que corre por la sangre, no se puede negar. Pues bueno, en principio, como decía, gracias a todos, buenas tardes y especiales gracias pues, a los representantes de los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Avilés, tanto el Partido Popular como Izquierda Unida, como Foro Asturias, que están aquí presentes, como UPyD, está allí también con nosotros, muchas gracias a todos. Y se echan falta pues alguien del gobierno municipal, alguien que podía haber estado aquí, apoyando un evento que lleva dando 15 años a Avilés grandes alegrías, un evento que lleva dando a Avilés tanto económicamente como socialmente, como culturalmente, como turísticamente, muchísimo, algo que dio a Asturias lo que todos queríamos, lo que todos soñábamos, que era un gran festival intercéltico, y que bueno, es una lástima que el propio gobierno de Avilés no reconozca estas cosas, ¿no? Pero vamos a dejarlo, no vamos a entrar en polémicas, y vamos a recrearnos con lo que nos espera en estos 10 días de Festival Intercéltico. Podemos ir hablando de lo mejor de este año, ¿no? Yo creo que podemos decir que estamos apoyados por la Embajada de Irlanda, algo que es totalmente muy bueno, muy novedoso, muy curioso y que nos llena de satisfacción. Ellos, en el momento que entablamos conversación con ellos, nos inspeccionaron, miraron, observaron lo que hacíamos, lo que habíamos hecho, lo que íbamos a hacer, lo que pretendíamos y lo que queríamos, y bueno, acabaron por decidir que merecía la pena apoyar un festival intercéltico que este año quería dedicarse precisamente a este país celta, a este emblemático país celta que es Irlanda, y que por supuesto pues, nos dieron todo su apoyo, ¿no? Tanto moral como económico. Incluso habían confirmado la visita primeramente del embajador de Irlanda en España, pero bueno, cuando fue a mirar la agenda pues la tenía totalmente ocupada. Ya sabéis que los diplomáticos trabajan con mucha antelación, y entonces pues iba a venir a sustituirlo la consejera Sinead Ryan, con tan mala fortuna que después de confirmar su presencia en Avilés, hace una semana ingresó en el hospital por una operación de estómago. Y nos vamos a quedar sin representación de la Embajada de Irlanda, pero bueno, contamos con todo su apoyo. Tenemos también pues algo muy importante, que es vamos a homenajear, siguiendo con Irlanda, con el país irlandés, vamos a homenajear al último premio Nobel, Seamus Heaney, y con nosotros pues tenemos el honor de contar con precisamente su cuñada. Es Anne Devlin, que la tenemos por ahí atrás. Gracias, Anne. Muchas gracias. Es todo un honor y un orgullo poder homenajear a un premio Nobel en el marco del Festival Intercéltico. Después tenemos más patrocinios. El Ayuntamiento de Avilés, nosotros seguimos buscando el acercamiento y el buen camino al entendimiento, que se nos hace bastante largo. Y este año nos subvenciona con ni más ni menos que 11.500 euros. Es toda una aportación inestimable, que bueno, intentaremos emplearlo lo mejor posible. Del Principado de Asturias no tenemos contestación a día de hoy. Espero que sigan apoyando el Intercéltico de Asturias, que lo es por derecho y por mérito propio. Y lo curioso es que así se reconoce en toda España e incluso en el extranjero. Hablar en Escocia o en Irlanda o en Gales o en Bretaña o en Galicia del Festival Intercéltico de Avilés es abrir inmediatamente los ojos, ¿no? Tenemos un prestigio, un reconocimiento internacional fuera de serie y que, bueno, por desgracia en estos momentos nos acaba de plasmar en nuestra villa. Se dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, a ver si al final lo conseguimos. Que ya lo éramos y al final se nos quitó el puesto momentáneamente, ¿no? Pues nada, seguimos con ello. El presupuesto de este año podemos decir que es el segundo presupuesto más bajo de la historia del Festival Intercéltico. Bueno, no voy a entrar en ello, simplemente voy a quedarme aquí. Nosotros intentamos sacar dinero de debajo de las piedras, pero las piedras no tienen nada debajo, porque alguien pasó antes y lo quitó. Simplemente voy a deciros esto.
Este año el presupuesto asciende a 45.000 euros de gastos que esperamos poder conseguir de ingresos, que todavía no los tenemos. Como siempre, bueno, pues nos vamos a lanzar a una aventura descabellada o no, pero es que el Intercéltico es así. Yo creo que si el Intercéltico cogió el prestigio que tiene es porque siempre fue valiente, siempre se aventuró, siempre apostó y bueno, siempre le salió bien, incluso en los malos momentos, ¿no? Con este presupuesto, pues bueno, se puede hacer un acontecimiento de esta envergadura, de 10 días de duración, con este presupuesto tan ínfimo. Después de lo del 2009 yo creo que podemos con todo. No podemos traer a grandes figuras de gran cartel, de mucho prestigio, internacional al menos, pero bueno, contamos con grandes figuras nacionales que vienen a darnos su apoyo, porque bueno, cuando ellos se interesaban en participar, les decíamos que era imposible, que no tenemos dinero para contrataciones. Qué desgracia, la verdad es que duele mucho tener que trabajar así. Y sin embargo ellos, pues bueno, decían, bueno, pues sabes lo que te digo, que si estáis pasando un mal momento, el Intercéltico tiene un gran prestigio, a mí me interesa actuar en el Intercéltico aunque no cobre. Y bueno, pues a día de hoy tenemos bastantes grupos que vienen, grupos de nivel nacional, ya no hablo de los tradicionales, sino bandas folk, que vienen a actuar en el Intercéltico solamente por los gastos, cubriendo los gastos de desplazamiento, ¿no? Incluso uno de ellos tiene tanta ilusión, es la Mosquera Celtic Band, que va a grabar un DVD en directo en el Intercéltico para luego promocionarlo. Con lo cual estamos haciendo promoción de Avilés a manos llenas, regional, nacional, internacional y como se quiera que se mire, ¿no? Esperemos que tenga su reconocimiento. Y nada más, pienso que vamos a pasar a la programación. Una programación, como digo, a pesar del bajo presupuesto, pues vamos a hacer 10 días de mucho contenido, nos acercamos a los 100 actos de duración, algo que ya rondábamos en los años buenos, cuando Juanjo aquí presente potenció el Intercéltico desde la Concejalía de Cultura. Eran buenos tiempos, gracias a él el Intercéltico subió como la espuma, gracias al apoyo de todos, por supuesto. Y ahora, bueno, pues tenemos que estirar ese presupuesto y más que la goma, vamos, estamos tensando tanto que en cualquier momento puede romper. Pero bueno, con mucho orgullo, la verdad es que conseguimos rellenar 10 días de actos que, bueno, lo iremos viendo por el camino día a día, pero ya veréis como al final todos vamos a quedar contentos. Hay novedades, bueno, aparte del homenaje a Seamus Heaney, que comentaba que será el domingo 24, aquí, en el Centro Niemeyer. También hay que dar las gracias al centro por habernos proporcionado sus sedes, sus locales, para poder hacer aquí tanto esta presentación como el homenaje a Seamus Heaney, como una conferencia a cargo de Berto Peña, del colectivo Belenos, que disertará sobre la mitología comparada entre Asturias e Irlanda, ¿no? Gracias, como digo. Después, una cosa que habíamos empezado el año pasado, luego sobre Alicia, que es la liberación masiva de libros en Asturias, y también la quedada céltica de internautas. Son cosas que vamos incorporando, que, bueno, mucha gente dirá, ¿pero qué tiene que ver los internautas? ¿Qué tiene que ver esto con la cultura celta? Desde el primer año llevamos diciendo que todo lo que tenga que ver con Asturias y mínimamente con la cultura, por supuesto la cultura de Asturias es de raíz celta, pues ya tiene algo que ver con el Festival Intercéltico. Claro que bien aplicado y en su sitio, ¿no? En su dimensión. Una cosa muy importante, este año pensamos que si los talleres de baile siempre atrajeron mucho a los niños, a los de corta edad, pues este año vamos a hacer algo especial. Todos los días va a haber un especial dedicado a los niños, ¿no? Que se va a titular Paneños Celtas. Es un espectáculo de animación infantil con un personaje muy conocido de los niños, que es Emilio del Nido, y viene acompañado en esta ocasión por Blanca Fumanal, que van a hacer de todo: talleres de máscaras, de globos, de disfraces, cuentacuentos. Todo será diferente todos los días, y seguro que entre los más pequeños se nos va a colar alguno mayor, porque sé que vos presta también todo esto, y ahí estaremos. Contamos con un mercado celta, que ya lo pusimos el año pasado en la Plaza del Carballedo, intentando dar un sabor especial, ¿no? El típico mercado que se pone en fila en una plaza sin mucho sabor. Lo que queremos es dar una especie de sabor de aldea celta entre los árboles, como antiguamente se hacía, ¿no? Como si estuviéramos en medio de un pueblo.
Bueno, este año serán menos los stands, no porque no quieran venir, porque los artesanos están locos por venir. Hay una demanda bestial de toda España, de artesanos que quieren venir aquí a ponerse en el Festival Intercéltico, pero el Ayuntamiento nos ha dicho que tenemos que recortar. En base a que no quieren tanta aglomeración en el Parque del Carballedo, pues tenemos que recortar los stands de más ni menos que la mitad. Entonces, bueno, si hay menos stands que el año pasado, no es porque no quieran venir los artesanos, sino todo lo contrario, porque se están pegando por venir, sino porque, bueno, nos limitaron el número. De todas formas, el ambiente está asegurado, el ambiente cordial, el ambiente familiar, el ambiente agradable, los actos para todos los públicos, el poder ir cada día a ver una cosa diferente, el que cada uno tenga sus favoritos, sus fans, porque todos los días va a haber cosas iguales pero diferentes, ¿no? En cuanto a participación, tenemos de Asturias amigos, tengo que decirlo, amigos que vienen por la cena que les vamos a dar después porque no les podemos pagar ni el transporte. No paro de llorar porque es verdad, es que es verdad. Lo que quiero es que reconozcamos todos que si se hace el Intercéltico es gracias a los amigos que se fueron generando durante tantos años, ¿no? Gracias al buen hacer de la gente de Svalbard, gracias al buen hacer de toda la gente, de toda Avilés, de toda Asturias, que siempre nos apoyó y que siempre se acercó a participar en el Intercéltico, se genera un ambiente tan sumamente agradable que, bueno, que se ha abierto a todo tipo de público, desde los más pequeños hasta los mayores, ¿no? Y esto, bueno, pues hace que la gente quiera estar y quiera venir y vean algo que les sorprende, que les agrada y que quiere continuar. Entonces, Asturias tendremos el Cabazo de la Caridad, San Félix de Candás, la Corte de Emberniego de Valdés, los Yerbatos de Vimenes, esto como grupos folclóricos, grupos de baile y bandas de gaitas. Y después tendremos también un apartado para la tonada asturiana, puesto que dentro de Svalbard tenemos un gran cantante de tonada, aunque aficionado, no participa en concursos, pero tiene una gran voz que luego la oiréis porque va a cerrar la intervención con una canción, que es Rubén Tamargo. Él también se va a dedicar a ese día que dedicamos a la tonada, se va a encargar de llevarlo adelante, junto con Eloy Villar, Marcelo Fernández y Tonino Bustamante a la guitarra acompañándolo, y Luis el Cañonero. Será una jornada muy agradable de canción asturiana. De Galicia nos viene Tequesetelde, que es un grupo de danza excepcional, lo veréis. Ellos van a cubrir casi todo el primer fin de semana, haciendo cosas muy variadas. Y también tendremos de Bretaña la Quebren Beres Sant Marc. Son muy conocidos, ya vinieron 2 veces al Intercéltico, es la tercera vez que quieren venir, quieren volver, y junto con ellos viene el Cercle Celtic de la División, que también estuvo con nosotros hace 3 o 4 años. De Escocia viene la Dunham Argyll Pipe Band, es la primera vez que viene al Intercéltico, aunque viene por medio de uno de sus componentes que ya estuvo aquí, entonces fue el que los convenció para que tenemos que ir al Intercéltico, por aquello es una maravilla y tal, y aquí están, ¿no? De Irlanda, ya de la familia, Skoll Renka Kola, todos los años quieren venir, todos los años quieren volver, y además al coste que sea, al precio que sea, se pagan ellos lo que haga falta, pero ellos quieren volver a estar aquí. Son ya, yo creo que parte viva del Festival Intercéltico. Con ellos vendrá un gaitero excepcional, que es Fiacra O'Reilly. Hace dúo con una violinista canadiense por primera vez en el Festival Intercéltico, aparece Canadá, una violinista canadiense que es Sophie Lavoie, viene de Quebec, de la parte francófona, y bueno, es la que tiene más arraigado la cultura celta, y ellos hacen dúo, estarán con nosotros todo el primer fin de semana, actuarán incluso 3 días durante las noches del festival. Y después tendremos también pues noches celtas, como os decía, la Mosquera Celtic Band, que vienen de, yo digo Celtiberia, porque como os decía, no podemos contratar grupos internacionales, entonces bueno, ellos vienen de Toledo, pero son hijos de emigrantes gallegos. Es una banda orientada a la música gallega. Son los que van a hacer el DVD en directo. Y después con ellos viene también Extramonio. Extramonio es un grupo de Madrid que hace música bretona. Últimamente en España hay muchísimos grupos de todas partes, en Sevilla es un furor, en Cataluña es una bestialidad, la cantidad de grupos de música, sobre todo irlandesa, que se están creando en la propia España, ¿no? Y es increíble. Y después también tendremos un grupo que se llama Folk on Crest.
No tiene nada que ver con la famosa serie de televisión aquella. Ellos se dieron este nombre, es un grupo de Valladolid que, bueno, también tiene su música de raíz celta. Sabéis que el Rinos Tour se extendió hasta el Duero. Bueno, ahí todavía tenemos mucha influencia, sobre todo en la zona de Miranda do Douro. Y Trás-os-Montes, pues de Trás-os-Montes viene un grupo también, Bella Gaiteira. Es un grupo de Trás-os-Montes, Portugal. Es un trío que también nos acompañará la primera noche del Festival Intercéltico. Y bueno, creo que en resumen es un poco lo que tenemos, ¿no? Muchas actividades, como decía, casi 100, mucha programación y bueno, yo creo que está muy conseguido. Podemos estar todos orgullosos de lo que vamos a ver. Y por supuesto el domingo 31 clausuraremos el festival al estilo intercéltico, ¿no? Con el encuentro de naciones celtas en la Plaza de España, como lo solíamos hacer siempre, la confluencia de los distintos países en un mismo punto, en Avilés. Después iniciaremos un desfile hacia la Plaza de Carballedo y allí, bueno, pues rendiremos honores a los signos de cada país, a la bandera de cada país, el famoso En antes la Gresca, que ya es famoso internacionalmente, un minuto de ruido ensordecedor. Es el simulacro de cuando los celtas iban a entablar batalla contra los romanos, pues antes los atemorizaban a grito pelao y haciendo sonar sus trompetas y sus trompas para que los romanos temblaran de miedo, ¿no? Eso queremos hacer nosotros, un simulacro aquí en el Intercéltico, lo llevamos haciendo todos los años. Y bueno, pues ya cerraremos con la despedida y homenaje a los países celtas participantes y la clausura final con el himno de Asturias. Y os paso a Alicia, que querrá hacer hincapié en alguno de los actos de la programación. Hola, buenas tardes. Yo quizás lo primero sería de darle las gracias al hacedor de tan magnífico cartel que veis colgado ahí, que está escondido por ahí atrás. Es Víctor González, que nos presta ¿cómo decirlo, Víctor? Sus maravillosas manos para hacer estos carteles tan preciosos. Después de eso hay también dentro del festival hay 3 o 4 actividades que algunas no podemos contar porque será una sorpresa. La historia que tiene detrás es que esa sorpresa es la que va a dar vida a esa parte del festival. Por lo tanto, no voy a decir de qué es, solamente digo que por ahí va a haber alguna sorpresa que no nos permiten contar. Y por el resto, nada, todo lo que dijo Juan, pretendemos que el festival sea el festival de siempre, que todos participéis y que bueno, que lo disfrutemos, que sean 10 días de disfrute máximo y pasarlo lo mejor posible con la música y por la calle. Y no sé qué más añadir. ¿Qué decimos? Ah, bueno, lo de la quedada. La quedada también es una cosa un poco entre amigos. Los amigos que son del festival, que nos hacemos, que estamos en Facebook y todo esto, pues sí animo a todo aquel que le apetezca. Pues que ese día que me parece que es el sábado es o el domingo, ahora mismo estoy perdida, tengo todo en la cabeza, pero bueno, ahí nos veremos. La quedada va a consistir en presentarnos, vernos las caras y tomarnos unas sidras y disfrutar el sábado, sí, y disfrutar de esos momentos. No tiene más, simplemente darle a toda esta gente que nos pregunta por Facebook y por internet de cosas del festival, pues decir, mira, estamos aquí, soy Alicia, soy Juan, somos los miembros de Esbardo, preguntar lo que queráis o simplemente disfrutar la tarde con nosotros. No va a haber más historia que esa, no tiene más fondo que los amigos internautas, hacernos amigos celtas en la calle. Y bueno, luego el tema de los homenajes a Seamus Heaney. Consideramos que, bueno, gracias que ya te las dio Juan, te las doy yo, Anne, porque para nosotros es muy importante que un premio Nobel de Literatura vivo se muestre y nos dé su apoyo, en este caso moral, porque debido a una enfermedad le retiene en Irlanda y no puede viajar. Pero bueno, nos mandó un escrito dándonos su apoyo y concediéndonos su permiso para hacer uso de su obra durante el Intercéltico, y la conferencia que titulamos Desde la República del Cariño, un homenaje a Seamus Heaney, lo que pretendemos es dar a conocer su obra, su magnífica obra. Entonces Anne, digamos que será la jefa de la idea de cómo presentarlo, nos hará unos pequeños esbozos de la vida de Seamus Heaney y nos leerá ella
en la lengua del Nobel obras, poemas, y luego el que quiera puede leer poemas, venir aquí, vamos a estar abiertos a hacer una lectura de la magnífica obra de Seamus Heaney. Y no sé qué más, algo así especial, bueno, tampoco os perdáis, por favor, bueno, que tiene una pinta interesantísima, la mitología comparada de Berto Peña. Tiene que ser fantástico, ¿eh? Y yo, es que, bueno, me animo a lo que me gusta, entonces os animo a que vengáis y participáis y aprendéis un poco de estas conferencias que son parte de la cultura también. Nos gusta la música, pero nos gusta aprender cosas. Y no sé, ¿no? ¿Qué más decir? Todo tuyo. No, pues ya yo creo que está todo dicho. Si tenéis alguna pregunta, alguien que quiera preguntar algo. Si no, pues llamamos a Rubén, que se va a encargar de cerrar esta presentación a más puro estilo intercéltico, con música en vivo y en natural. Y además no le voy a dar el micro y ya veréis por qué. Rubén Tamargo.